Buen día, hoy hablaremos sobre la historia del código genético a cargo de la docente Delvis Mejía por Quiñones Jiménez Lisset. El empleo de este OVA permitirá al individuo orientarse hacia el trabajo autónomo, aprendiendo sobre el código genético de una manera lúdica en su tiempo libre y académico. Al momento de realizar un trabajo o proyecto o una tarea, la biología es una de las principales encargadas sobre la historia del código genético, ya que es fundamental esta gran molécula que posee genes y cada gen puede servir para crear una parte del organismo. Los objetivos son incentivar a los individuos que necesitan conocer sobre la historia del código genético de manera lúdica para su mayor comprensión y entendimiento, y como objetivo específico analizar a través de la actividad lúdica realizada en EducaPlay si fue mejor el entendimiento sobre la historia del código genético. La historia del código genético. Esta nace a través de una pregunta: ¿qué aminoácido codifica cada uno de los 64 codones? Esto atrajo la atención de varios laboratorios en los inicios de la década de 1960. En ese año, en el laboratorio de Severo Ochoa, se realizó un descubrimiento de crucial importancia, ya que él las enzimas las consideraba como una pasión, porque eran grandes moléculas producidas por los seres vivos que funcionaban como medidores que aceleraban las reacciones químicas. Y esto era cierto. Este trabajo lo llevó a aislar a una enzima procedente de una bacteria con la que consiguió crear ARN sintético por primera vez en la historia. Un logro que abrió muchas puertas para la investigación genética. En un principio se creyó que esta enzima era la ARN polimerasa, que es necesaria para producir copias en ARN utilizando el ADN como plantilla. El estudio relatando sus trabajos se publicó en 1955. Entonces, un científico que había sido su alumno, Arthur Comber, consiguió igualmente producir ácido desoxirribonucleico sintético. El trabajo de ambos permitió entender cómo se forman las moléculas de ADN y ARN a partir de las moléculas más pequeñas. Fue por ello que en 1959 se les confirmó que se les entregaría el Premio Nobel de Medicina o Fisiología por su descubrimiento del mecanismo de la síntesis biológica del ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. En 1960 se descubrió que esa enzima no era realmente ARN polimerasa, sino que tenía el nombre de polinucleótido fosforilasa, y que en el interior de la célula no era la responsable de la transcripción del ARN, aunque podía crear moléculas de ARN fuera de la célula. Pero esto ayudó a seguir con el descubrimiento del código genético. No fueron ellos quienes lo descubrieron, pero sí fueron uno de los principales fundadores de este código. En adelante iremos viendo una línea de tiempo que nos ayudará a ver cómo desde los comienzos se llegó hasta la investigación del código genético. William Bateson fue un biólogo y genetista inglés, uno de los redescubridores del trabajo de Mendel, razón por la que se le considera uno de los fundadores de la genética humana. Él fue el primero en utilizar la palabra genética para designar a la ciencia dedicada al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación. Nuestro siguiente científico es William Johansen. Él fue un botánico, genetista, filósofo vegetal danés que trabajó para un instituto agrícola de Copenhague antes de convertirse en catedrático de agricultura a la Universidad de la ciudad. Él introduce el término gen como expresión para los factores unitarios que se ha demostrado que están en los gametos por los investigadores modernos del mendelismo. Seguimos con Thomas Hunt Morgan. Él fue un genetista estadounidense, estudió la historia natural, zoología y macromutación en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster. Él, en 1910, demuestra que los genes residen en los cromosomas. Edward Lowry Tatum fue un biólogo y químico estadounidense, galardonado con el Premio Nobel. Él estudió química y biología
y microbiología en las universidades de Chicago y Wisconsin. George Wells Biddle es un genetista estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Ellos muestran que los genes codifican las proteínas, o sea, las enzimas. Francis Harry Compton fue un físico, biólogo molecular y neurocientífico británico. James Dewey Watson fue un biólogo estadounidense. Ellos descubrieron la estructura en doble hélice de la molécula de ADN. Paul Berg es un bioquímico y profesor emérito en la Universidad de Stanford. Él construye en el laboratorio el primer ADN recombinante in vitro, genes de una especie que son introducidos en otras especies y funcionan correctamente. La estructura tridimensional de la molécula de ADN fue demostrada por James Watson y Francis en 1953, pero faltaba averiguar cómo interpretar el organismo la secuencia de las distintas bases que forman la estructura lineal del ADN para sintetizar las cadenas de aminoácidos de las proteínas. La solución a este enigma, el código genético, se halló en 1966 gracias a la colaboración de numerosos investigadores. 10 años después de que Watson y Crick determinaron la estructura del ADN, el código genético fue descifrado y verificado. Su solución dependió en gran medida de las investigaciones llevadas a cabo sobre el otro grupo de ácidos nucleicos, los ácidos ribonucleicos. Se observó que la obtención de un polipéptido a partir del ADN se producía de forma indirecta a través de una molécula intermedia conocida como ARN mensajero. Empezaremos una línea de tiempo para que observemos que no solo fueron ellos los que ayudaron al descubrimiento del código genético, sino que desde hace mucho tiempo, empezando desde el descubrimiento de un gen, esto ayudó a que se descubriera el código genético. Para esto se realizará una línea de tiempo que empezaremos a explicarla a continuación. Bueno, ahora que ya hemos terminado con nuestro recorrido por cada uno de los años hasta que se llegó el descubrimiento del código genético, vamos a evaluar qué tanto aprendiste. Abajo les dejo el link para que entren a la página y puedan responder el quiz que está elaborado para ver qué tanto aprendieron del tema. El propósito de diseñar un objeto virtual OVA es para que tanto los estudiantes como los profesores o los individuos que quieran saber sobre el tema del código genético sea un aprendizaje coherente de una información verídica y también muy dinámica.